Bien, hermanos, hoy vamos a concluir el tema del ayuno. Durante 2 sábados hemos estado estudiando acerca de algunas verdades bíblicas sobre este particular. Hemos visto varios tipos de ayuno, ¿no? Varios tipos de ayuno. A ver, ayúdenme a recordar por la forma en que se realiza el ayuno. Tenemos el ayuno individual y grupal o colectivo, muy bien. Tenemos el ayuno total y el ayuno parcial. Ayuno a medias, bueno, ayuno parcial. Y por su duración tenemos ayunos de menos de un día, ayunos de un día y ayunos de más de un día, ¿no? Y en la Biblia hay diferentes tipos de ayuno con diferentes duraciones. No hay una regla fija para ayunar. No hay una regla fija, pero sí hemos visto en la palabra del Señor los múltiples beneficios de hacer ayuno y oración. Entonces, el día de hoy vamos a culminar este estudio hablando de otros tipos de ayuno, pero antes de ir a la palabra vamos a encomendar al Señor el tiempo. Oremos, por favor. Padre Santo, una vez más, gracias damos, Señor, por el privilegio de abrir tu palabra en esta hora, meditar en ella, Señor. Gracias por la presencia de todos mis hermanos jóvenes en esta noche, Señor. Pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros, Padre Santo, que podamos entender el mensaje y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recapitulando un poco, hermanos, los propósitos del ayuno, que es lo principal. Hemos visto 4 propósitos fundamentales que se mencionan en la palabra de Dios para el ayuno. A ver, recordemos un poquito. Número 1, primer propósito del ayuno, ¿cuál es? Crecimiento espiritual, ¿no? Cuando uno siente que le falta de repente en algunas áreas de su vida el crecimiento espiritual, pues ayunar es una buena manera de promover el crecimiento espiritual para alcanzar un máximo potencial. Segundo propósito del ayuno, ¿se acuerdan? Descubrir la voluntad de Dios. Sobre todo cuando tenemos que tomar algunas decisiones importantes en nuestra vida, como por ejemplo, ¿con quién me casaré? ¿No? Como por ejemplo, ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? De pronto por ahí te aparece una oferta de irte de viaje a otro lugar. Imagínense, son decisiones fuertes que tomamos en nuestra vida que pueden cambiar para siempre los destinos de nuestra vida. Entonces son buenos motivos para buscar en ayuno y oración la voluntad de Dios, para que Dios muestre si realmente es su voluntad. Tercer propósito del ayuno, proteger y sostener a la nación. Hemos visto que en muchas ocasiones el pueblo ayunó para que Dios proteja, bendiga y cuide al pueblo de Dios. Y número 4, cuidar la iglesia. Cuidar a los hijos de Dios, ¿no? Manifestar preocupación por el pueblo de Dios. Cuando estamos preocupados, hermanos, por la congregación, cuando estamos preocupados por la iglesia, cuando sentimos que algo anda mal en la iglesia, cuando los hermanos no están asistiendo o hay un enfriamiento espiritual, ahí podemos ayunar y podemos orar al Señor. Además, la elección de líderes, ¿se acuerda? Hemos leído el anterior sábado, cuando se iban a nombrar ancianos, diáconos en la iglesia, líderes en la iglesia, se ayunaba y se oraba al Señor. Muy bien, esos 4 propósitos fundamentales para el ayuno. Ahora, ¿por qué ayunamos? O sea, la palabra de Dios dice que el Espíritu del Señor en nosotros se fortalece cuando nosotros somos débiles, ¿no? Entonces, en el tiempo del ayuno,
el cuerpo se debilita, lógicamente porque nos abstenemos de alimentos. Mire lo que dice el libro de Salmos capítulo 109. Libro de Salmos capítulo 109, versículo 24. Salmos 109, versículo 24, dice de esta manera: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. No quiere decir que estamos gordos, ¿no? No quiere decir que estamos flacos, sino que cuando dice falta de gordura, se refiere a cuando nosotros comemos, ¿no? Casi todos los alimentos tienen grasa, acá lo llama gordura, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecían sacrificios en el altar del Señor, el Señor ordenaba que los restos de carne, o sea, del becerro que se sacrificaba, que se lo cocinen y se lo coman. El Señor así recibía la ofrenda y el animal muerto se lo podía comer. O sea, hacías un churrasco, en otras palabras, ¿no? Y a eso le llamaba gordura o grosura. También ustedes van a ver en el Antiguo Testamento bastante se usa esa palabrita, la grosura. Entonces, se refiere a alimento, entendámoslo así. Entonces, dice ahí: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Lógicamente, si usted no come, si usted se abstiene de alimentos, su cuerpo se va a debilitar. Por eso es que no es recomendable, por ejemplo, que haga ayuno alguna persona que tiene alguna enfermedad, ¿no? Si tiene alguna enfermedad, no es muy recomendable que entre en ayuno porque su cuerpo se va a debilitar demasiado y puede ser incluso perjudicial para su salud. Entonces, ahí quizás salta una pregunta, ¿no? Salta una pregunta. Entonces, ¿quiénes pueden ayunar? ¿Quiénes pueden ayunar? ¿Será que yo puedo ayunar? A lo mejor usted se está preguntando. ¿Será que yo puedo ayunar? ¿O soy muy niño? ¿O soy muy jovencito? ¿O quizás alguien adulto mayor va a decir, yo soy muy anciano? ¿Será que yo debo ayunar? ¿Quiénes deben ayunar? Vamos a ver el libro de Jonás un poco más adelante. Libro de Jonás, capítulo 3, versículo 5. Jonás, capítulo 3, versículo 5. Dice de esta manera: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces, dice ahí desde el mayor hasta el menor. No dice exactamente la edad, pero deja entrever que no hay una edad específica para hacer el ayuno. O sea, bien puede hacer el ayuno un niño, un adolescente, un joven o un adulto o un anciano. No hay una edad. Dice ahí desde el mayor hasta el menor. Todos entraron en ayuno en la ciudad de Nínive para que Dios no los castigue, no los destruya. Entonces, hermanos, algo que debemos entender es que no hay una edad específica. Usted no debe esperar de repente a ser adulto para recién entrar en ayuno, porque usted ahora como jovencito, como señorita, soltero, también se va a enfrentar en esta vida a diferentes situaciones y a la toma de decisiones. Entonces, cuando buscamos la voluntad de Dios, hermano, en ayuno y oración,
Dios nos va a responder. Entonces, para eso no hay edad, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de ustedes, hermanos, quizás en este momento están en su vida, en un momento de su vida donde te está tocando tomar decisiones importantes. Entonces, a veces queremos actuar por nuestra propia sapiencia, nuestra propia sabiduría, sin buscar la voluntad del Señor. Entonces, no hay edad. No piense usted, hermano, hermana, que cuando usted sea adulto recién le va a tocar asumir o tomar decisiones importantes en la vida. Todos debemos buscar la voluntad de Dios. Muy bien. En ese sentido, hermanos, hemos recapitulado los tipos de ayuno que menciona la Biblia, la duración, y ahora vemos quiénes pueden ayunar. Ahora vamos a ver otros tipos de ayuno. No nos olvidemos, hermanos, que el ayuno para nosotros no es dieta. O sea, no es dejar de comer simplemente, ¿no? Y ponernos a hacer cualquier cosa. Es dejar de comer para dedicarnos a lo espiritual. En otras palabras, hermano, sacrificar la parte física, sacrificar nuestra parte física para favorecer la parte espiritual. Y hay una historia muy interesante en el libro de Daniel. Vamos allá. Libro de Daniel, capítulo 10. Este ayuno de Daniel fue muy interesante. Daniel capítulo 10. Vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Dice de esta manera: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Dice, por 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. ¿Qué tipo de ayuno es ese? Ayuno parcial. O sea, Daniel se estaba absteniendo no de comer, o sea, no era no comer nada, sino que no comer cosas agradables. Dice manjar delicado ni carne. O sea, él hizo un ayuno de no comer carne durante 3 semanas. Y además dice ni vino. O sea, seguramente que sí tomó agua, pero él se abstuvo de tomar vino, que era la costumbre en aquellas épocas, ¿no? Era el refresco de la época, si usted quiere, ¿no? Entonces, el ayuno de Daniel es un ayuno parcial, porque no es que él no ingiere alimentos y no toma agua. Él toma agua, ingiere alimentos, pero no come cosas que a él le gustan, ¿no? No come carne. Pero hay un detalle más. Dice, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. No me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. Y usted dirá, hermano, ¿y qué tiene que ver el ungüento? ¿Sabe qué es el ungüento? Perfume. Perfume. Él se estaba privando de algo que a lo mejor le agradaba. Y en este caso no es alimento. Él dice, no me ungí con perfume, no me eché perfume durante 3 semanas. O sea, él se abstuvo de algo que a su cuerpo, sin lugar a dudas, era agradable.
algo que seguramente en su vida era algo agradable, como es el echarse perfume. Ojo que esto era algo que no muchas personas podían hacer, ¿no? No se olvide de usted que en aquellas épocas, por ejemplo, no existían fábricas, todo era artesanal. Entonces, tener un buen ungüento, tener un buen óleo, tener un buen perfume era una cosa rara. Entonces, él, como parte de su ayuno, él decide abstenerse de echarse perfume, de ungirse, dice ahí, con ungüento. Entonces, hermanos, ahora que estamos en el tema del ayuno, nosotros podemos, como parte de nuestra consagración al Señor, abstenernos también de cualquier actividad que nos guste para tener más tiempo con Dios. Escúchelo bien. Abstenernos de alguna actividad que nos guste, no simplemente para no hacerlo, sino que para dedicarle ese tiempo al Señor. Ahora, yo le pregunto a usted ahora, ¿qué actividades le ocupa a usted bastante tiempo y que usted pudiera abstenerse de esa actividad para dedicar el tiempo a la oración y a la reflexión de la palabra del Señor? Dice ahí que Daniel se abstuvo 3 semanas de perfume, de ungüento. 3 semanas. Hay cosas que nos gustan y que a lo mejor consumen mucho de nuestro tiempo, y es un tiempo que podríamos haberle estado dedicando a las cosas de Dios. A ver, yo me anoté aquí algunas sugerencias. Redes sociales, eso me adivinó el pensamiento. Redes sociales. ¿Y qué tal, hermanos, un ayuno de redes sociales? No quiere decir que usted lo va a dejar, ¿ah? No quiere decir que usted ya renuncia a todas las redes sociales. No, pero es una forma de renunciar a lo que me gusta, no por el simple hecho de hacerlo, sino que renuncio a algo que me gusta, pero para pasar ese tiempo con Dios. Tremendo desafío, ¿no? Las redes sociales. TikTok. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece? No sé, yo me imagino un joven, ¿sabe que es adictivo el TikTok? ¿No? Es adictivo el TikTok. Y empieza a mirar un video de 1 minutito y después salta otro y salta otro y salta otro, y cuando acuerda ya está mirando 2 horas el TikTok. Y si eso lo multiplicamos por N cantidad de días, ¿cuántas horas y horas y horas un joven está pasando en TikTok? O de repente mirando videos en YouTube, también es adictivo, ¿no? Las mismas redes sociales, el WhatsApp, el Facebook. O qué tal, hermanos, los juegos online. ¿Ah? Hay hermanos, hay jóvenes que hoy pueden estarse horas y horas y horas jugando juegos online. Ahora, yo no digo que es del todo malo, no es del todo malo. Pero, hermanos, ¿y qué tal que como una forma de ayuno, aquel joven que le gustan los juegos online, dice, yo voy a abstenerme, voy a ayunar de juegos online? Daniel lo hizo 3 semanas. No quiere decir que lo va a hacer 3 semanas. Pero ¿qué tal 1 semana? ¿O qué tal 3 días? Puede comenzar a lo mejor con 3 días. Decir, a ver, me voy a abstener de redes sociales 3 días, por decir, ¿no? Estoy dando ideas simplemente. Daniel se estaba absteniendo de perfume y él se abstuvo 3 semanas. De algo que a él le agradaba, de algo que a él le gustaba. Pero él no lo hizo simplemente, dejó el perfume y él se fue al campo, o se fue al río, o se fue a pasear. No, era para pasar más tiempo con el Señor. Entonces, estamos viendo, hermanos, que sacrificar alguna actividad que sea de nuestro agrado
para tener ese tiempo invertido en las cosas de Dios. Entonces, hermanos, ese tiempo que va a pasar absteniéndose de algo que a usted le guste, aprovéchelo para meditar en la palabra del Señor, aprovéchelo para orar al Señor, clamar, pedir por alguna necesidad o buscando su voluntad o para su crecimiento espiritual. Abstenerse. Ahí yo les he lanzado algunas ideas. Cada uno ya sabrá. Y esto es totalmente personal, ¿verdad? Esto no es para que lo estemos publicando, ¿no? Esto no es para que estemos publicando en nuestras redes sociales, oh, mi gente, como algunos escriben, ¿no? Mi gente, les informo que me voy a perder 3 semanas de las redes sociales. No, hermanos. Cuando nos abstenemos, tiene que ser en secreto y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Así que ahí está lanzada la idea. Pero hay otros tipos de ayuno. En el caso de los casados, de las parejas, Primera de Corintios capítulo 7, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 5. Estamos viendo otros tipos de ayuno, ¿verdad? Primera de Corintios 7, versículo 5. Aquí está hablando específicamente de las personas casadas. Y aquí está hablando explícitamente de la intimidad sexual. Dice en el versículo 5, no os neguéis el uno al otro. Estamos hablando de intimidad sexual. No se nieguen, dice, el uno al otro. Se refiere a las relaciones sexuales, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Para qué? Para ocuparse sosegadamente en la oración. ¡Wow! O sea, fíjense, hasta en eso la palabra del Señor indica que lo podemos hacer. Se está refiriendo a los que somos casados. Lógicamente, en el matrimonio, la relación íntima entre el esposo y la esposa es algo que se da periódicamente, ¿no? Y es algo muy bueno y es algo muy placentero, muy agradable para los casados. Pero, dice, si usted quiere dedicarse a la oración, usted puede ponerse de acuerdo con su pareja y decidir, dice, de mutuo consentimiento. No es que la mujer va a decir o el hombre va a decir, sino que la pareja se pone de acuerdo para no tener relaciones sexuales, pero dice, no es simplemente por no tener relaciones sexuales, sino para ocuparse tranquilamente, sosegadamente en la oración. Claro, es que la relación sexual te distrae, pues. Claro, es que la esposa para el esposo es atractiva. El esposo para la esposa es atractivo. Y claro, llega el momento en que está en la intimidad del hogar y ambos pueden tener apetitos sexuales, deseos sexuales. Lógicamente, cuando uno está pensando en eso, no está pensando en la oración, no está pensando en la espiritualidad, ¿verdad? No está pensando en asistir a la iglesia, en congregarse. Uno no está pensando en eso porque su centro de atención en ese momento es su pareja. Entonces, nuevamente, hermanos, dice a los casados, no se nieguen sexualmente, entre paréntesis, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo, pero los dos tienen que estar de acuerdo. Dice, de mutuo consentimiento para ocuparse tranquilamente en la oración
y volved a juntaros en uno, o sea, vuelvan otra vez a su intimidad sexual para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, porque no se aguantan sin estar juntos. A eso se refiere, ¿no? Bueno, es algo que nos da el mensaje a los que somos casados. Ya yo me pongo a pensar en eso y digo, qué complicado, ¿no? Pero es algo válido. O sea, hermanos, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. O sea, podría una pareja, un matrimonio, ponerse de acuerdo y decir, no vamos a tener relaciones para que oremos. Clamemos al Señor, busquemos la presencia de Dios. O sea, no es simplemente abstenerse por abstenerse. No. Y es más, dice, no se abstengan por mucho tiempo porque después Satanás otra vez los va a tentar. Dice, ¿no? Y otra vez la parejita tiene que estar en su intimidad sexual. Muy bien. Y usted dirá, ay hermano, ¿y por qué nos dice esas cosas si nosotros no somos casados? Bueno, habemos algunos casados acá, ¿no? Está ya mirando el hermano Ronald, está rascándose la cabecita ahí, ¿no? Bueno, habemos algunos hermanos casados acá. ¿Y por qué, hermano? Nosotros pudiéramos aplicar eso siendo solteros. Y es verdad que nuestra vida sexual no está activada todavía. No tenemos una pareja estable. No hemos dejado todavía a nuestro papá, a nuestra mamá, para juntarnos como manda la palabra del Señor. Muy bien. Los que tienen novio, los que tienen novia. Como hemos visto, hermanos, no hay una regla general para el ayuno. Podemos plantear de muchas maneras. No se olvide que podemos abstenernos de algo que nos gusta para dedicar tiempo a las cosas del Señor. Esto puede aplicarse, hermanos, a los novios en el sentido, por ejemplo, de no verse por un tiempo, no porque están peleados, no porque están de a malas, no para darle una lección y que me extrañe, no, sino dice para ocuparse sosegadamente en la oración. Igual esto es de mutuo acuerdo. Entonces, hermano, a lo mejor también es otra forma de ayunar, decir, mira, no nos veamos un tiempo, ¿verdad? No nos veamos un tiempo, o no vamos a salir juntos, a lo mejor los que tienen novio, novia, es que el novio o la novia te distrae la mente de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estás con tu novio, tu novia, o salen a pasear, etcétera, no estás pensando en la iglesia, en congregarte, ¿no ve? En las cosas de Dios, en la oración, en clamar. A lo mejor sí estás pensando en cuál será la voluntad de Dios, ¿no? Pero más allá de eso, no. ¿Por qué? Porque ahí tu mente la está ocupando tu novio. Y es normal, pues, hermanos, es normal. Tu mente la está ocupando en ese momento tu novia. Entonces, hermanos, si de verdad queremos buscar al Señor, ¿qué tal el desafío para aquellos que tienen novio o novia? No porque estén peleados, ojo, no, porque ahí usted puede decir, claro, es que me hizo enojar, ahora no la voy a ver una semana, que sufra. No. ¿Qué tal de mutuo acuerdo decir, no nos veamos un tiempo, no sé, una semana, 3 días, no sé, con qué frecuencia se ven con su novia, con su novio? No porque estén peleados, sino porque ese tiempo que yo iba a invertir en salir con ella, me voy a dedicar a leer la palabra del Señor, me voy a dedicar a orar, a pedir su voluntad, su dirección. Y lo mismo ella. Entonces, como estamos viendo, hermanos, hay varios tipos de ayuno que nosotros podemos practicar. Es más, los 2 tipos de ayuno que hemos mencionado, uno que es el abstenernos de las cosas que nos gustan, como Daniel se abstuvo del perfume,
Nosotros podemos abstenernos de muchas cosas, ya hemos dicho, ¿no? De algo que nos guste, ¿no? De los juegos, de las redes sociales, de ir a la cancha, no sé, ¿qué cosas a ti te gustan? Abstenerse de lo que te gusta para pasar tiempo con Dios. Abstenerte de tu pareja para pasar tiempo con Dios, de mutuo consentimiento. Cualquiera de esos tipos de ayuno, hermanos, los podemos combinar además con el ayuno de comida. ¿Qué tal? Porque acá lo que hemos leído es que Daniel no comió carne, no bebió vino y además se abstuvo de algo que le gustaba, que era ungirse con perfume. Entonces, podemos abstenernos, hermanos, o combinar cualquier de estos tipos de ayuno con el ayuno de comida. Cada uno va a ver su posibilidad, o sea, lo que mejor se adapte pues a su situación. Algunos estudian, otros trabajan, unos estudian y trabajan. Entonces, de acuerdo a tus posibilidades, a lo que esté dentro de lo razonable que tú puedes hacer, lo puedes combinar con un ayuno parcial, a lo mejor de comida. Pero nuevamente, mis hermanos, reitero, esto no es para echarse a la cama y a dormir. No. O sea, se va a abstener usted y el tiempo que iba a invertir en eso, en comer, en jugar, en divertirse, en lo que fuere, es para que usted lo pase buscando la presencia de Dios. Y va a ver los resultados en su vida espiritual. Los resultados en su vida espiritual van a ser más que evidentes. La idea es aprovechar al máximo el tiempo con Dios. Algunas recomendaciones respecto del ayuno. Evite el ayuno total, a menos que tenga usted algún propósito exageradamente especial. Evite el ayuno total y si lo hace, procure no pasar de 24 horas. Estamos hablando del ayuno total, que es el ayuno extremo de no comer nada y no beber nada, ¿no? Que pocas personas en la Biblia hicieron ese tipo de ayuno. Lógicamente porque esto representa un problema para la salud, ¿no? Sin comida podemos vivir varios días, incluso semanas, pero sin agua no se puede vivir más de 3, 4 días quizás. Entonces, no comer nada y no tomar agua es un ayuno total. Si alguien lo va a hacer, no lo haga más de 24 horas como recomendación. Y usted va a decir, pero hermano, en la Biblia hubieron personas que ayunaron, hicieron ayuno total y más días. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos allá. Libro de Hechos, capítulo 9, versículo 9. Cuando Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo, Jesucristo en persona se le apareció a él, lo tumbó del caballo y lo dejó ciego. En ese contexto llegamos al versículo 9 y dice que Pablo, en este caso Saulo, estuvo 3 días sin ver, o sea, estuvo ciego 3 días y no comió ni bebió. O sea, tal fue el impacto que recibió en su vida Saulo de Tarso, que esos 3 días que quedó ciego, no comió y no bebió nada. Ahora, lógicamente estamos hablando de un hombre excepcional, ¿no? O sea, imagínense el impacto que tuvo o el nivel de reflexión y de meditación para que un hombre como Saulo de Tarso, que era perseguidor de la iglesia, luego se convierta en el mayor evangelista post Jesucristo. O sea, casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, el apóstol, las cartas de Pablo.
Entonces, tremendo hombre de Dios, 3 días de ayuno total. 3 días de ayuno total. Entonces, hermano, estamos hablando de casos excepcionales en los que se dio el ayuno total. Ahora, no se olvide usted que las personas de antes eran mucho más fuertes que nosotros físicamente. Han escuchado ustedes hablar, incluso nuestros abuelitos, ¿no? Nuestros abuelitos. Oiga, los viejingos eran finos, finísimos. Nosotros nomás somos los blandengues, ¿no? Que nos enfermamos de cualquier cosa y no. La gente de antes eran finos, eran más saludables, comían más saludable que nosotros, hacían más ejercicio que nosotros. La gente antes caminaba kilómetros y kilómetros para ir a su trabajo porque no había medios de transporte. O se iba en bicicleta. El que más tenía era una bicicleta en la mayoría de los casos. Actualmente, por ejemplo, se ve eso en el campo. La gente del campo, hermana Miriam, ¿sí o no que la gente de campo es mucho más fuerte que nosotros, los de la ciudad? Y su alimentación es más natural, pues todo es directo ahí, ¿no? Directo de la cosecha ahí, no más directo. Acá nosotros ya todo procesado, enlatado, con productos químicos y demás, y comida chatarra. ¿Ah? No se olvide usted, hermano, que la gente de antes era mucho más fuerte que nosotros. Entonces Pablo no se murió después de hacer un ayuno total de 3 días. Y él se convierte al Señor y es utilizado tremendamente en la obra de Dios. Y si nos ponemos a ver, por ejemplo, el ayuno de Moisés. Moisés ayunó 40 días. Oiga, qué tremendo. Según la Biblia, Moisés ayunó 40 días. Pero, ¿cuánto tiempo vivió Moisés? Vamos al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 34. Usted va a decir, hermano, pero nos las está charlando, ¿cómo pues va a ayunar? No, eso lo hemos leído en el anterior sábado. Deuteronomio, capítulo 34. Versículo 7. Deuteronomio 34:7 dice de esta manera: era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Ahora ya me cree que la gente de antes eran más fuertes. La Biblia dice que él era como un jovencito cuando se ha muerto y tenía 120 años. Dice, nunca perdió su vigor, nunca perdió su fuerza. A ver, mire usted un viejito de 60 años nomás, la mitad de 120, 60. No, ya está encorvatito, ya está agachadito, algunos con bastón, sesentones, ¿no ve? Algunos que quizás medio hace ejercicio ya todavía está guapo, pero la mayoría ya están ahí con bastón, ¿no ve? 70, 80 años. ¿Se imagina usted 80, 90 años, alguien que sea con la fortaleza de un joven? Dice ahí, nunca perdió su vigor. La gente de antes, hermano, vivía más tiempo que nosotros y eran más fuertes que nosotros. Eso es indudable. Entonces, lógicamente, ellos podían ayunar a lo mejor más tiempo porque físicamente su cuerpo le daba. La Biblia dice que Moisés ayunó 40 días para recibir las tablas de la ley. Estaba buscando cuántos años tuvo, de cuántos años murió Abraham. Abraham vivió 175 años. Adán, nuestro primer padre, Adán, 930 años. Noé, 950 años. Entonces, cuando usted mira a los patriarcas, vivían 600. Josué creo que vivió 600 años, algo así. Por ahí más o menos. Cuando usted mira la historia de los patriarcas, se cuentan por siglos la edad. No se cuenta por años, se cuenta por siglos.
Cientos y cientos de años vivía la gente. Entonces, esa gente podía hacer ayuno muy prolongado. ¿Sí? ¿Quién fue el personaje bíblico que más tiempo vivió? Matusalén. ¿Cuántos años vivió? 969 años, casi 1000 años vivió ese hombre. Según la Biblia, es el hombre más longevo de la historia. Casi 1000 años vivió Matusalén. Impresionante. Entonces la gente de antes, hermano, era súper resistente. Y eso lo buscan luego en Google, en qué capítulo y versículo se encuentra. Matusalén. Está en el libro de Génesis, ¿no? Ya después lo buscan con calma. 969 años. Entonces, hermanos, volviendo al tema del ayuno. Si va a hacer ayuno total, es personal, no es para estarlo publicando. Procure no pasar de 24 horas por motivos de salud, ¿sí? Para no afectar su salud. Lo más recomendable son los ayunos parciales. Abstenerse de alimentos, de pronto sí tomando agua, ¿no? O también combinar con los otros tipos de ayuno que hemos visto el día de hoy. Así que el desafío, hermanos, está lanzado. Si alguien quiere hacer un ayuno, por ejemplo, de redes sociales, hermano, hágalo. Y no es para estarlo publicando, para estar haciéndole propaganda, hágalo calladito, calladita, que solo el Señor lo sepa y usted. Si usted quiere hacer ayuno de juegos o de cosas que a usted le divierten, hágalo, pero para glorificar el nombre del Señor, para pasar ese tiempo orando y reflexionando en la palabra de Dios. Y para los que están de novios o de novias, ayuno total, dice el hermano. De mutuo acuerdo, si usted dispone su corazón, no se vean por un tiempo. No porque están peleados, sino porque ese tiempo lo van a invertir cada uno en buscar la presencia de Dios. Ahí están las cartas sobre la mesa, ahí están las sugerencias, las ideas. Como hemos visto, hermano, a lo largo de estos 3 sábados, no hay una regla fija para el ayuno. Y si usted hace un ayuno de eso, de abstenerse de algo que a usted le gusta, puede combinarlo con un ayuno de comida. Van a ver, hermanos, los resultados en su vida espiritual. Dios se va a glorificar en su vida. Dios va a llenar y fortalecer su Espíritu Santo en su día a día. Así que, hermanos, está hecho el desafío. Nos vamos a programar para la siguiente semana un ayuno colectivo aquí en la iglesia. Ya les vamos a indicar la fecha y aquellos hermanos que realmente quieran participar, disponer su corazón con este propósito, pues lo vamos a hacer. Oremos, por favor. Bendito Dios, gracias una vez más por habernos dado tu palabra esta noche, por hacernos entender, Señor, que el ayuno es tan importante para fortalecer nuestras vidas, para meditar en la palabra tuya, Señor, y para ayudarnos también a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra condición espiritual. Bendiga, Padre Santo, a todos nuestros hermanos jóvenes de la iglesia. Permite que cada uno, Señor, disponga su corazón, busque tu presencia, busque tu rostro a través del ayuno. Quebrántanos, Señor, conmuévenos para poder ayunar, glorificando tu nombre, Señor, y buscando un crecimiento espiritual, no solo para nosotros, sino también para la iglesia. Gracias, bendito Dios, por tus consejos, por tu palabra. A ti, Señor, nos encomendamos y damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, hermanos.